Cuán hermosos son los pies que traen alegres nuevas de publicando la paz de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos. En esta mañana nuevamente nos reunimos para contemplar algunos pasajes de la palabra de Dios. Y yo quiero que tomen su lugar, tomen sus escrituras, porque las vamos a estar leyendo en varios pasajes. El profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 7, pronunciaba estas palabras: cuán hermosos son los pies que traen alegres nuevas del que publica la paz. Todas las palabras de las predicaciones publican paz, hermanos. Paz en su ser, paz entre ustedes y paz para con quién, hermanos, para con nuestro Dios. En estos últimos tiempos, que sabemos que son proféticos, me he enterado por medio de las noticias que el pueblo de las mayorías ahora está expresando una evangelización muy fuerte. La Iglesia Católica se ha dado cuenta la merma que existe en sus fieles en dos partes importantes. Uno, en el número de sus fieles, y en el otro es la cuestión económica, que ya no es tanta como en algún tiempo. Pero vamos a irnos a las Sagradas Escrituras. Vamos a entender Dios cómo tiene conformado al mundo en sus habitantes. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 10. Empezaré esta lectura y dice así, en su verso 32: sed sin ofensa a judíos, a gentiles, ¿y a quién más? A la iglesia de Dios. El mundo está compuesto especialmente de dos grandes grupos, que son los judíos, el pueblo de Dios. ¿De dónde nacieron los judíos? Bueno, empieza con un patriarca, Abraham, que fue sacado de una tierra idólatra, obediente a Dios. Tuvo un hijo de la promesa. Ese hijo de la promesa tuvo dos varones también, pero uno de ellos fue el que le otorgó la bendición. Y ese Jacob tuvo 12 hijos y peleó con el ángel, y Dios le cambió el nombre. Se llamó, después de Jacob, Israel, que hasta el día de hoy existe ese nombre. Israel está compuesto por 12 tribus. De acuerdo a la historia se dividieron, pero al fin y al cabo la tribu de Judá, que se quedó en Jerusalén, es la que domina ahora el nombre de todo ese pueblo. Por la tribu de Judá ahora todos se llaman judíos, aunque siguen siendo también israelitas por el pueblo. Pero el apóstol Pablo dice: sed sin ofensa, ¿a quiénes? A judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Es decir, que existe el grupo de los hijos de Dios, que es los judíos, y todo aquel que no sea judío se constituye, ¿qué, hermanos? Gentil. Pero de los mismos judíos ha tomado nombre la iglesia de Dios. El apóstol Pablo y los demás apóstoles se dedicaron a predicar de tal forma que los judíos sí se convirtieron a la doctrina de Jesucristo. 144,000, que son las primicias del evangelio. Quizás hay más judíos que se siguieron creyendo, pero hubo un tiempo que se cegó para darle la oportunidad a quienes, a los gentiles de también. Entonces fíjense, ahora existen tres grupos: uno que son los judíos, que son de tribus, y todos los que no
se llaman gentiles, pero el tercer grupo es extraído ¿de dónde, hermanos? De tanto judíos como de gentiles. Ese tercer grupo se llama Iglesia de Dios. Ahora, pensemos, ¿qué serán los católicos? ¿Qué serán los musulmanes? ¿Qué serán todos aquellos que no conocen la doctrina de la Iglesia de Dios, pero que tampoco son, ¿qué, hermanos? ¿Judíos? Pues para Dios simple y sencillamente los toma como gentiles. Entonces, fíjense, si el tercer grupo, que es extraído de todas las lenguas, naciones, credos, se conforman con que Jesús es el enviado del Hijo de Dios y nos puede dar esa salvación, entonces nos constituimos hijos de Dios, iglesia de Dios. Pero la gente, toda la gente, le ha puesto a su iglesia que también es iglesia de ¿qué? De Dios. Pero vamos a ver el apóstol Pablo cómo dice a los Gálatas. También tiene algo que expresar nuestro hermano Pablo en esta ocasión para determinar esa situación con respecto a la gente. Y vean lo que dice Gálatas en su capítulo 1, verso 11. La palabra de Dios dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, ¿qué, hermanos? No es según qué. Es decir, que el evangelio que trajo el apóstol Pablo lo tomó de Jesucristo. ¿Y Jesucristo de dónde lo trajo? Del Padre. Muchos creen, consideran que el evangelio es de Jesucristo. No, hermanos. La nueva noticia la trajo Jesucristo, pero la doctrina ¿de quién es? Del Padre, porque Él mismo dice: mis palabras que yo les doy no son mías, si son de aquel que, ¿qué, hermanos? Que Él me envió. Entonces, por eso se llama Iglesia de Dios, porque la doctrina, las palabras vienen directamente del Padre, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo ahora dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, es decir, no es por mí, sino viene de lo alto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Dios tendrá un proyecto? Sí. Vamos a verlo acá a Timoteo, en su primera carta. Vamos a leer, hermanos, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2. En su verso 4, el proyecto de Dios, el sueño de Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué, hermanos? Y que vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Ese es el proyecto, el sueño, el anhelo que tiene Dios. ¿Solamente para unos cuantos hombres? La palabra de Dios es clara, dice: el cual quiere, desea que todos los hombres sean salvos. ¿Sí entiende la palabra todos, hermanos? Todos. ¿Nada más los que estamos aquí? ¿Nada más los judíos? No. Él quiere que todos los hombres, hombres y mujeres, raza humana, quieren que sean salvos. Por una razón: porque somos hechuras de Él, porque nos formó con sus manos. Algunos han de decir: pues eso fue el primer hombre. No, hermanos. Desde el momento que las células de papá y mamá se unieron, en ese momento Dios estaba ¿qué? Presente. Dice que Él no se durmió. El Salmo 121 dice: no se adormecerá el que guarda a Israel. O sea, duerme Dios, está pendiente. Por eso somos hechuras de Él. Y por eso quiere que todos los hombres ¿qué? Vengan al conocimiento de la verdad y sean ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Pues de lo que veíamos en la mañana, de la muerte. ¿Cuál muerte? ¿El sueño o la segunda? No, de la segunda. Él quiere que todos procedan
procedamos a un arrepentimiento. Pero aquí hay un problema. Hay una barrera. Romanos 10 nos va a expresar cuál es esa barrera al propósito de Dios. Dios ya puso su propósito, su anhelo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero aquí en Romanos capítulo 10, en su verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué, hermanos? Ahí está el propósito de Dios. Quiere que todos los hombres invoquen el nombre de Dios. ¿Para que qué? Para que sean salvos. El siguiente verso: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Allí encuentro la grande barrera al anhelo, a lo que quiere Dios con todos los hombres. Que todos los hombres invoquen al Señor y sean salvos. Pero ¿cómo van a invocar si no lo conocen? El apóstol Pablo a los romanos está escribiendo varias preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues sí, lo veíamos en la mañana. La ignorancia del pueblo hace que no crean a Dios. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír a aquellos que Dios quiere que sean salvos si no hay nadie en quien les predique? ¿O estamos esperando que Dios baje y les predique? Es un trabajo de ¿quiénes, hermanos? De nosotros que ya conocemos. Y dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ay, hermanos, hasta que no sea yo enviado, entonces voy a ir. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Las buenas. Al principio decía: cuán hermosos son los pies que traen alegres nuevas de los que publican la paz. Y ahora el apóstol Pablo dice: cuán hermosos son los pies de ¿qué, hermanos? De los que anuncian el evangelio de paz, de los que llevan la noticia. La doctrina se constituye como una agua. El mundo está en el desierto. El mundo se está muriendo por falta de ¿qué, hermanos? De agua, y no propiamente líquido, sino de la palabra de Dios. Moisés se le dijo: goteará mi doctrina como la lluvia. El mundo se está muriendo de esa sed, y nosotros, como Jesús nos ha compartido de esa agua, quiere que también la compartamos, como aquel capítulo 4 de Juan en la samaritana que le dijo: compártelo. Por derecho, hermanos, creo que nos corresponde morir por ser pecadores. Romanos 3:23, vean lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque Adán fue el que inició esta desobediencia y nos llevó a una transgresión que ha sido heredada por todos los hombres. Ahora es necesario decirles a los hombres que estamos en pecado y que tenemos que una gran salvación, que es Jesucristo. Pero a Él tenemos que, ¿qué, hermanos? Rendirnos, obedecerle. Y las palabras de Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y todas las cosas que yo hago, para que vosotros también que las hagáis. Si todos pertenecíamos a ese mundo de muerte, Jesús fue enviado por aquel gran verso que usted conoce, Juan 3:16, que dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y envió qué? El rescate, para que se pueda cumplir, ¿qué, hermanos? En que todos los hombres sean salvos. Él inicia este mensaje. Y vamos a ver cómo lo hace allá en Lucas 6. Vamos a ver el libro de Lucas, amados hermanos, en su capítulo 6. Y que dice así, verso 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántas horas tiene la noche? 12. Muy bien contestado. Independiente de qué, hermanos, de la estación. Pero en su parte general, el Señor Jesucristo dijo que no el día tiene 12 horas. Hablando de la parte clara. Entonces la parte oscura, ¿cuántas horas tiene? 12. Ahora, vuelvan a leer conmigo. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó 12 horas orando. ¿Leí correcto? Leí correcto, hermanos. Cuando la palabra de Dios pasó la noche, no dice parte o dijo un pedacito. ¿Se está hablando de qué? Yo por eso leí en mi versión personal, y pasó orando Jesús las 12 horas. Verso 13. Y como fue de día, ya, la otra parte, llamó a sus discípulos y escogió, ¿cuántos, hermanos? 12. De ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No se le hace una coincidencia que Jesús oró 12 horas y después tomó a 12 discípulos. Vean, hermanos, el gran esfuerzo que hace nuestro Señor Jesucristo en estar orando 1 hora por cada uno de esos hombres que lo iban a acompañar a difundir las buenas nuevas de salvación. Nosotros, cuando oramos, creo que dura más una canción que nuestra oración. Jesús tenía el grande compromiso, porque lo sabía, que su Padre quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y no hay otra forma más que venir enseñando a unos. Pero para poder enseñarlos tuvo que orar 12 horas para escogerlos y entonces sí enseñarles la doctrina y empezar a, ¿qué, hermanos? A publicar ese buen mensaje que tenía. En el capítulo 10 de aquí mismo de Lucas, no se conformó nuestro Señor Jesucristo con 12. No, hermanos, porque Él veía que era mucha gente y tenían que publicarle más. Por lo tanto, en el capítulo 10, aquí mismo de Lucas, unas hojas más adelante de sus escrituras, dice en el verso 1: después de esas cosas designó el Señor a otros, ¿cuántos, hermanos? 70, a los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de venir. Hermanos, no se conformó con 12, sino vio que la mies era mucha y obreros pocos. Por lo tanto tuvo que, ¿qué, hermanos? Tomar otros 70 hombres y hacer 35 pares para que fueran a, ¿qué, hermanos? A los lugares donde Él iba a llegar a predicar. Es más, los mandaba por adelantado. Versículo 6: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposar sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posado en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario, no os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiera, y decidles, se ha llegado a vosotros, ¿qué? Esa fue la indicación que dio el maestro a aquellos discípulos, aquellos 70 que fueron a predicar. No sean exigentes,
Si les dan frijoles, coman frijoles. No anden cobrando. Lo que les den de comer, eso reciben. Pero sigan publicando. Verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajo. Capernaum era una ciudad portuaria de mucho dinero. Por eso dice que hasta los cielos, es decir, hasta las grandes potencias, hasta las alturas te has levantado, hasta los infiernos serás bajado. Y el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y al que a mí desecha, desecha al que me envió. Si usted desecha la palabra, desecha a Jesús. Y si desecha a Jesús, está desechando en automático al que lo envió, es decir, a Dios. Y volvieron los 70. ¿Cómo volvieron, hermanos? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Tenían poder los 70? Sí, hermanos, tenían un gran poder, porque eran hombres obedientes a Dios, a las palabras de Jesús. Fueron, hicieron su trabajo, regresaron gozosos: Señor, hasta los mismos que demonios que se sujetan, porque hemos ido en tu nombre. Verso 20. Mas no os congojéis de esto, que los espíritus se sujeten, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos. ¿En dónde? No se maravillen que están haciendo cosas grandes. Lo más importante es que sigan trabajando para que su nombre, ¿qué?, esté escrito en ese libro de la vida. Sigan haciendo esa obra, sigan trabajando. Cuando Jesús murió en la cruz, fue llevado a un sepulcro 3 días y 3 noches. Resucitó. Y los apóstoles se dedicaron cada quien a su trabajo, pensando que Jesús ya no estaba, ya no había quien los enviara, no había quien obedecer. Dijeron: pues esto fue solamente pasajero, volvamos a nuestros trabajos. El Señor Jesús por eso tuvo que quedarse en la tierra todavía 40 días y 40 noches para estarles recordando a sus discípulos, a sus apóstoles, que lo que habían aprendido lo tenían que, ¿qué, hermanos? Ejercitar. Dice en una ocasión que él encontró a algunos con sus redes. Ya pasó el luto, se fue Jesús, ya otra vez a pescar. Dijo: ay, no, dejen sus redes, regrésense a lo que aprendieron. Hermanos, estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesús, es decir, tiempo suficiente para aprender una carrera profesional de evangelista, no únicamente con teoría, sino en la práctica. Ahora sí, regrésense. Y esos 40 días que Jesús todavía estuvo visitando a sus discípulos, a sus apóstoles, fue para darles una gran comisión. La encontramos acá en el capítulo 16 de Marcos. Nos regresamos en sus escrituras, amados hermanos. En Marcos capítulo 16 dice lo siguiente. El Señor Jesús, antes de partir, da esta instrucción. Marcos 16, en su capítulo 16, verso 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Será condenado. Hermanos,
cuando leímos en el verso 14 que los censuró, los reexhortó por su incredulidad, ahora les dice: dejen de trabajar en eso que antes hacían. Ahora deben de trabajar en lo que yo los he titulado: y predicar el evangelio. ¿Qué, hermano? ¿Y nada más en su colonia? No, nada más en su país. Todo el mundo, hermanos. Qué grande responsabilidad para los apóstoles. Les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Versículo 17 dice: y estas señales seguían los que creyesen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, ¿qué, hermanos? ¿Qué hicieron? Predicaron en todas partes, y obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esta fue la gran comisión que Dios pone a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo la cumplió. Y cuando vino a la tierra, Él también dispuso a hombres para que pudieran publicar, y dice que empezaron a ir a evangelizar. Principalmente iban a los judíos, y los judíos, ellos tenían una ley de Moisés muy arraigada, de la cual se rehusaban, pero muchos creyeron. Hay una lista allá en el Apocalipsis en donde 12,000 de cada tribu están, ¿qué, hermanos? Ya están enlistados, que sí creyeron al evangelio de Jesucristo, al llamado de los apóstoles, a las palabras que ellos llevaban. Los bautizaron. El mismo apóstol Pablo, quizás nadie se pudo haber atrevido a evangelizar. ¿Cómo le iban a decir algo que la ley de Moisés ya no existía, cuando él era alumno de Gamaliel? Era un, ¿qué, hermanos? Doctor en la ley. Solamente Jesús vino y lo tumbó. Y el apóstol Pablo dijo: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. El apóstol se levantó y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, primeramente tienes que ir a un tal Ananías. Él va a orar por ti, porque has quedado ciego, y se te van a quitar esas escamas de tus ojos. La palabra de Dios dice que se bautizó. El apóstol Pablo se bautizó, es decir, creyó ¿en qué? En las palabras de la gran comisión de los apóstoles: id y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado. El apóstol Pablo, cuando Jesús lo intercepta, creyó. ¿Qué le faltaba? Bautizarse, y lo bautizaron. Y allí empezó una gran, ¿qué, hermanos? Una gran predicación para los gentiles. Fue también con los judíos, pero los judíos ya no lo aceptaban, porque Dios los endurece. Por eso se llama tercer grupo, Iglesia de Dios, tomando judíos y tomando gentiles. Amados hermanos, los apóstoles ya murieron, ¿y creen que se haya acabado ahí el plan? Dios, el Señor Jesucristo oró a Dios. En el capítulo 17 de Juan dijo estas palabras, orando por sus discípulos: bendice a estos y a los que han de creer por la palabra de estos. Es decir, nosotros. El Señor Jesucristo oró también por nosotros, porque ya creímos en las palabras de ¿quiénes, hermanos? De los apóstoles. Ahora a nosotros nos toca ¿qué? También esparcir ese conocimiento que hoy tenemos. No se quede con la enseñanza que usted tiene. Comparta la palabra de Dios. Que en su forma de vivir, en su forma de ser, la gente pueda también preguntarle: ¿por qué usted vive de esa manera? Entonces será la llave para que usted abra la conversación en de decir: es que yo soy hijo de Dios, cumplo con su ley,
amo a Jesucristo y he tomado un pacto con Él. Y ahí, hermanos, Dios le dirá qué más va a hacer. 1260 años de oscuridad pasó la iglesia de Dios, en catacumbas, en cuevas, perseguidos, pero aún así el evangelio, ¿qué creen? No se exterminó. Llegó a Europa, llegó a América, llegó a México, pero lo más importante es que llegó a nuestros corazones. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora tenemos ese gozo, esa alegría de conocer el plan de salvación. Hoy, iglesia que no evangeliza se fosiliza. Conozco iglesias en México que solamente son 20 ancianos. Sí, 20 ancianos. No hay niños, no hay jóvenes, no hay gente nueva. Cuando se mueran esos 20 ancianos, ese lugar se va a cerrar. Por eso digo que iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y cuando se mueran esos, ya no habrá rastro de las huellas de Jesucristo. Para eso hay que tener disposición. Hay que tener disposición. Isaías, en su capítulo 6, dice así estas palabras. El mensaje de esta mañana, de esta tarde, quiero que quede en estos 3 versos. Isaías 6. Isaías 6, en su verso 8, dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién nos irá? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame, ¿qué, hermanos? Palabras de Isaías. La buena disposición que usted tenga, que esté basada en las palabras de Isaías. Que cuando el Señor diga: ¿a quién enviaré?, usted no diga como los pseudocristianos: heme aquí, envía a Él. ¿Sí? Porque nosotros somos bien fáciles de decir: es que yo trabajo, es que yo tengo familia, es que yo esto, es que yo lo otro. Pero Él, mira, Él sí puede. Hermanos, la gran comisión no solamente es para los apóstoles, no solamente es para los profetas, sino es para todo aquel que ya conoce, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Por lo tanto, recuerda esas palabras del profeta Isaías: heme aquí, envíame aquí, envíame a mí. Hay que quitarnos el miedo, hermanos. Vean el miedo que tenía el profeta Jeremías en su capítulo 1. Jeremías, un profeta de Dios, y se lo estoy poniendo, hermanos, para que si en nosotros hay miedo, dicen: hermano, es que yo no sé predicar, yo no me sé ni un texto de la Biblia, es que no se me da a mí el evangelismo. Es que no, hermanos, el profeta Jeremías también tenía miedo. Y vean, hermanos, que dice Jeremías 1, verso 7: y díjome Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. El profeta le dijo: es que yo no sé hablar, es que yo tengo miedo, es que no. Tú vas a ir y les vas a decir lo que yo voy a poner en tus labios. Verso 17: tú pues, ¿qué, hermanos? Ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas de delante de ellos, porque te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, que no se te vayan a doblar las rodillas, porque ahí te vas a quedar muerto. Ciñe tus lomos y ve y les vas a decir: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como columna de hierro, como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá y a sus príncipes y a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. Vean, hermanos, no es fácil llevar la palabra de Dios, porque aquí mismo le está diciendo: y pelearán ¿con qué?
y pelearán contra ti, le está diciendo al profeta Jeremías. ¿Mas qué, hermanos? Mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Nos van a pelear, pero no nos van a vencer, porque ¿quién irá con nosotros, hermanos? Así que supere el miedo. No va solo, va con Dios. Vergüenza, hermanos. Yo conocí hermanos que los sábados ponían su Biblia en bolsas negras para salir de su casa e ir a la iglesia. Y decían, hermano, es que me da pena en la calle que digan que soy cristiano. Vean, hermano, lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 1. Para todos aquellos que quizás tengamos vergüenza. Dice Romanos 1:16. ¿Por qué, hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermanos, potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿quién? A nosotros como gentiles. Porque no me avergüenzo de qué, hermanos. Al contrario, yo llevo mi Biblia para que vean que soy qué, hermanos. Soy hijo de Dios. Que puedo qué, hermanos, enseñar un poco de la palabra de Él. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. Amados hermanos, es importante reconocer que lo que tenemos hay que compartirlo. Comparte la palabra de Dios. Comparte lo que tú sabes. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9 estas palabras. Y que yo quiero que usted las lea y las recuerde. Verso 16. Pues bien, que anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si que, hermanos. Ay, esa palabra ay, sin H, no es de haber. Es un ay, un lamento de dolor, una expresión lastimosa en el cual el apóstol Pablo hoy en esta mañana nos dice, ay de mí si qué, ay de mí si no predico el evangelio. Es decir, pobrecito de mí. Hermanos, compartamos lo que sabemos. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.